Hoy nos encontramos en casa de nuestra amiga Erika. Amiga, gracias por abrirnos las puertas aquí a todos los amigos de Purito Perú. No, yo agradecerte por la visita, agradecer a todos los amigos de Purito Perú, igualito que tú. ¿Cómo estamos en el mundo de nuestra música, en esta carrera que estás iniciando y con bastante fuerza, ¿no? A pesar de los inicios que has tenido muy poco difíciles, ¿no? Sí, claro, pero yo creo que todo sacrificio tiene su recompensa y creo que en eso estamos. Agradezco a Dios, al público maravilloso que día a día nos respalda el trabajo de Erika Miranda y nada, y ahora estamos, gracias a Dios, poquito tiempo como solista con este nombre, con este proyecto de Erika Miranda junto a los Delfines de Ritmo. Recién estamos mesecitos, 2, 3 meses. Pero para 2, 3 meses tu ingreso, por ejemplo, en algunas ciudades de Bolivia ha sido fuerte, ¿no? Sí, sobre todo con la gente linda de Oruro, wow. Yo mil agradecida, no me voy a cansar de agradecer a la gente linda de allá de Bolivia, de Oruro, Villazón. Hace poquito estuvimos y no sabes cómo ha sido el cariño bien grande de la gente. No, yo creo que allá ya vienen conociendo nuestra trayectoria de hace mucho más antes porque trabajamos con una marca en la cual me das esta oportunidad de agradecer a esa marca y nada, y ahora es Erika Miranda y de verdad y los Delfines de Ritmo, yo contenta y feliz con la gente de Bolivia. Gracias Bolivia de corazón desde acá. Una amiga más, una hermana más, porque yo creo que todos llevando en este su mundo... música, su talento, su estilo, ¿no? Sí, claro que sí. Sobre todo este temita que está dando de hablar, la hojita verde de la coca. Hojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo, dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino. Leí en la revista Full Ritmo de nuestro amigo Julián Peña y nos cuenta la historia pues tan bonita, bueno, bonita ahora que ya ha pasado tiempo, pero quizás en su momento ha sido una prueba de mucho temperamento, de esfuerzo, ¿no? Sí, claro que sí, de verdad yo agradezco de verdad por este medio a Full Ritmo, al señor Juliancito Peña por haberme sacado esa hermosa nota en la cual me sorprendió mucho porque me acuerdo que cuando yo con él estaba conversando le contaba mi historia, pero no pensé no pensaba que lo voy a usar como... Pero no. es parte del talento propio de nuestro Julianche, que le decimos nosotros así de cariño, que él sabe captar mucho las historias, las cuestiones vivenciales, ¿no? Y los vuelve no solamente como historia, sino como noticia en este caso. No, sí, yo de verdad me quedé sorprendida, pero dije, bueno, no me avergüenzo de nada porque... Al contrario, me orgullece para mí y sobre todo creo que para la mayoría de las chicas. Vamos a contarles un poquito a los amigos de que en la nota dice Julián que por ejemplo tú estabas trepado en un árbol de pacay, si no me equivoco, y veías los frutos de tuna y pensabas de tunas de las pencas de tuna y pensabas que cada uno de ellos era tu público. Sí, sí, sobre todo de noche porque las pencas de las tunas no tienen sus cabecitas, claro, y yo veía ahí que la gente bailaba. ¿Qué edad tenías tú en esa época? Uy, era 5 años, 6 años. ¿Y te acuerdas qué cancioncitas cantabas ahí? Sí. A ver, regálanos un poquito. De Lina Paucar, qué lindos son tus ojos. Qué lindos son tus ojos, qué dulces son tus labios. Hermoso chico eres tú, de lindos ojitos negros. De esas épocas, tenías 5 añitos y cuando subiste a un escenario ya a hacer, como se dice, tus pequeñas prácticas, ¿qué temitas interpretabas? Yo comencé a cantar los temas de la señora Jacqueline Puente, una paisana mía, y yo de verdad sus canciones ella comencé a cantar. Salía agua en ese tiempo que estaba de moda, claro. Vengo a decirte que me voy. Vengo a decirte que me voy. Sí, y esos temas para mí fueron temas que marcó en mi vida porque con esos comencé yo a cantar. Mira, si nosotros, por ejemplo, acá estamos conversando, pero afuera está lloviendo, eso no lo sabe el público, y hace un frío terrible. Pero también cuando llegaste tú pasaste mucha necesidad acá, ¿no? Necesidad, sobre todo hambre, frío, porque cuando yo llegué acá, me vine allá por un fracaso que tuve, vendí mis cosas, me acuerdo. Vine acá sin conocer a nadie y no tenía, pues no, o sea, qué comer. Y creo que la gente que en ese tiempo me ha apoyado sabe, ¿no? La mayoría y... Nada, hasta de frío, como le contaba acá a mi amigo Juliancito, yo me metí hasta en los estuches de los teclados, porque por el frío, sí, era horrible, pero yo agradezco a bonita ciudad de los vientos, Juliaca, de verdad de haberme abierto las puertas. Acá yo hice mi carrera artística. Y precisamente también esos momentos así de apremio, de necesidad, también te fortalecen como persona y como ser humano, ¿no? Sí, a valorarte tú misma y a sentirte capaz y a decir que sí puedes.
y que nada es imposible, solo la muerte. Yo creo Claro, que no hay tiene solución. Y he aprendido bastante y ahora no tengo miedo a nada. Sí, Guerrera. en todo, en todo. Entonces, hasta y soy capaz de, como te digo, de sola manejar esto, pero gracias a Dios estoy con el apoyo ahora de nuestro manager acá en Perú y con el apoyo de Guarita Producciones en Bolivia. Y si, por ejemplo, queremos contratar tus servicios, ¿a qué número podríamos nosotros comunicarnos? Al 992-169345. Lo repetimos para que los que no tienen el lapicero, le damos tiempo que vayan a buscar su lapicerito y prepare. Dile, ñaño. 992-169345.